semana pasada tomamos el versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, y ya conocemos la historia. La gente cree que Pablo es bueno predicando en las provincias del Imperio Romano, para un pueblito, para gente que no tiene una cultura muy sofisticada. Es muy fácil creer cualquier cosa, pero no para un erudito, no para una persona que cree, o más bien que tienen estudios. Así que la gente piensa que Pablo no va a Roma porque se avergüenza. Y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, se adelanta, toma la delantera y dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Dios del cielo, Señor, este mensaje, al menos la Biblia no fue escrita por mí. Podría errar al intentar explicarla. Pero Señor, estamos hablando de almas, no estamos hablando de una inversión, un objeto, algo que se pueda perder y recuperar. Estamos hablando de la condición del ser humano. Por eso te suplicamos que me libres del error, Señor, y si es que yo llego a hablar algo que no es correcto, no permitas que llegue a sus conciencias o a sus corazones. Pero todo aquello que es tu sola palabra, Señor, nuestra oración es que pueda llegar a lo profundo de cada oyente y que cada persona aquí reunida hoy pueda recibir tu palabra como lo que es, palabra santa, palabra que no cambia, palabra que fue inspirada por ti. Señor, y sobre todo, permítenos comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Líbranos de sobreespiritualizar los textos, líbranos de supersticiones, pero Señor, líbranos también de ser incrédulos. Padre Santo, por favor, exalta tu palabra porque es tuya. Ningún ser humano va a poder exaltarla, a menos que tú quieras usar a las personas. Dios bendito, venimos a ti porque queremos aprender de tu palabra. Por favor, alimenta a tus ovejas, Señor. Llama a tus ovejas. Te rogamos por esto. Estamos en tus manos. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? ¿Y por qué Pablo no tiene prisa de llegar a Roma? Aunque la Escritura dice en su misma carta, él dice, otras veces he querido ir a Roma, otras veces he querido ir a Roma, sin embargo he sido estorbado de llegar a Roma. Pero Pablo tampoco tiene esa prisa. Pablo, como el salmista lo dice, yo sé que mis tiempos están en tus manos. Así que Pablo, en el mejor momento, escribe esta carta. Y lo que es muy interesante que nosotros entendamos es por qué Pablo no se avergüenza y por qué Pablo no tiene una prisa. Y la verdad es que Pablo tiene un mensaje que ninguna otra religión tiene. Tiene una seguridad que ninguna otra religión, así sea Diana de los Efesios, así sean a los Baales, sean todos los dioses, Júpiter, Mercurio, Marte, esos dioses que adoraba el Imperio Romano y dioses en los que ellos basaban todas sus victorias y a quienes ellos adoraban, ninguno de sus dioses tiene lo que el Evangelio tiene. Y notemos lo que Pablo está diciendo en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de Pablo tiene el poder para salvar, no de la batalla. El Evangelio de Pablo no puede salvar solamente de una deuda, sino que el Evangelio de Pablo salva el alma de un juicio eterno. Y es que nosotros no nos ponemos a pensar muchas veces en lo que implica presentarse delante de Dios. Así que en el versículo 17 Pablo va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí hay una palabra que es muy interesante, puesto que ninguna religión de la misma manera nos habla de la justicia de un Dios justo. La mayoría, completamente, todos los dioses de las otras religiones no son dioses morales, no son dioses justos o incorruptibles. Ahí tenemos a Zeus. Zeus tenía muchos hijos regados por todo el mundo, esa es la cultura. Ahí tenemos a Marduk, que tiene que matar a su familiar para quedarse con todo, a lo mismo que Krishna. Siempre los dioses de todos los pueblos
son dioses que no son morales. Y lo que hace la diferencia entre el Dios de las otras religiones y nuestro Dios es un Dios que es moral. Así que pensemos en esto por un instante. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios y que nosotros nos estamos acercando a Dios, la pregunta es, ¿creemos en el Dios en el que nos estamos acercando, que es un Dios moral? Y cuando hablamos de la moralidad, hablamos de la justicia perfecta. Hablamos de que no hay lujuria, no hay lascivia, no hay codicia, no hay mentiras, no hay engaño, no hay chismes en este Dios, porque es un Dios moral. Si Él no fuera un Dios moral, terriblemente moral y perfecto, entonces no sería Dios. Así que Pablo está diciendo que lo que su mensaje tiene incluido es la justicia. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y esto de revelar es exactamente cuando llegas a una obra de teatro y se abre la cortina, se abre el telón y entonces comienza la obra en acción. Así que cuando una persona comienza a aprender el Evangelio, lo primero que empieza a alumbrarnos es la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo primero que nosotros tenemos que enfrentar. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo segundo que se revela en el Evangelio del Dios moral, del Dios santo, es la ira. Entonces, lo que el Evangelio de Dios nos deja entender, las buenas noticias que Pablo está llevando a todas partes y que está predicando, es que el Dios justo, el Dios moral, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios que no cambia, el Dios que no tiene por inocente al delincuente, al que es culpable, y a cada uno le va a dar según sus obras, no solamente nos está revelando la justicia del Evangelio de Dios, sino que también nos revela al juez que va a emitir esta justicia. Y la actitud del juez es de un Dios airado, porque nos está diciendo en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y aquí tenemos que detenernos por un instante a pensar qué es la palabra impiedad. La palabra impiedad o impío tiene que ver con algo que es contrario a la religión o a los mandamientos de Dios. Así que cuando leamos en la Biblia que la Escritura describe a alguien como alguien impío, es alguien que no es temeroso de Dios. Y si no es temeroso de Dios, es alguien que hace las cosas como cree que es mejor, como le convienen. Es decir, Dios dice en la Escritura, no mentirás, pero si tú ves la oportunidad de mentir y de sacar un beneficio, entonces tú mientes. Eso es ser impío, actuar de una manera impía. Sí, yo creo que no mentir es un mandamiento de Dios. Creo que Dios dice no mentirás, pero Él no está ahorita en la tierra, no está viviendo mi situación. Él lo va a entender después. Eso es vivir como sin temor a Dios. Es alguien impío. Y cuando Dios dice que no codiciarás, no matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, bueno, cuando nosotros tomamos los mandamientos de Dios, pero no los consideramos como mandamientos de Dios, sino que nosotros los manipulamos a nuestra conveniencia, estaríamos comportándonos como personas impías. Y alguien que es impío y que practica todo el tiempo esta impiedad, entonces la suma de toda esta impiedad es a lo cual Dios se está refiriendo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra la gente que no teme a Dios. Pero la única manera de temer a Dios, que no solo es tenerle miedo, sino un respeto santo, un temor santo, viene como resultado de personas que no conocen la ley de Dios. Y en la antigüedad solamente habían dos tipos de personas en las cuales Dios divide todo el mundo. Uno de ellos son los gentiles y otro de ellos son los judíos. Así que los gentiles son personas que no son judíos. Los gentiles son personas que no conocen la ley de Dios. Y estas personas, como no conocen a Dios y no conocen su ley, por lo tanto son gente que vive sin temer a Dios. Son gente impía. Así que Dios está diciéndonos a través de su evangelio que Él está airado contra toda la impiedad de las personas, pero no solamente contra la gente que actúa sin temerlo a Él, sino además gente injusta, injusticia, gente que no vive conforme a la rectitud moral. Repito el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, está describiendo a la sociedad sin Dios. Porque por el otro lado tenemos a los judíos, que es la sociedad que dice que tiene a Dios. Por eso es que los judíos no aceptan a los gentiles, porque son gente impía, son gente que no conoce cómo acercarse a Dios. Pensemos en los pueblos gentiles, en los pueblos paganos. Estos pueblos gentiles o paganos, ¿qué hacían? Pensemos por un instante en la cultura antigua prehispánica. Sacaban el corazón de sus víctimas para ofrecérselas a sus dioses. Mataban niños para que Tlaloc les enviara la lluvia. Entonces, son gente que no conoce a Dios. Y dicen los judíos, bueno, yo no necesito sacrificar a un humano porque yo conozco la ley de Dios. Así que yo no soy alguien bárbaro como estos gentiles. Sacarle el corazón a mi hijo jamás haría eso. Soy alguien civilizado, piensan los judíos. Nosotros conocemos cómo acercarnos a Dios. Tenemos el libro de Dios. Ofrecer sacrificios de sangre, pero en corderos, sacrificios de bueyes. Nosotros somos gente que tiene una economía más estable. Los judíos se comparan con los gentiles y dicen, nosotros no somos gente perdida, sino que nosotros conocemos cómo acercarnos a Dios. Tenemos la ley de Dios. Pero por el otro lado, los gentiles no tienen la Biblia, no tienen la ley de Dios. Así que ellos hacen las cosas contrarias a como Dios lo manda. Así que Pablo comienza a describir primeramente a los gentiles. En el versículo 18 dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, gente que no conoce y no sigue el temor a Dios, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ahí Pablo está describiendo a todo el pueblo gentil. Pero notemos algo interesante. Aún la gente que no tiene la Biblia, aún la gente que no conoce a Dios de una manera bíblica, aún esas personas llegan a decir Dios existe. Pero dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Somos la única generación en toda la historia de la humanidad que tiene algo que se llama el ateísmo. Y en esta generación, estos últimos 100 años, se ha comenzado a multiplicar el pensamiento de que no hay Dios. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? Los egipcios creían en dioses, los babilonios creían en dioses, todas las culturas antiguas, aunque no era el Dios judío, el Dios de la verdad, el Dios moral, recto completamente, ellos creían en dioses.
¿Cuándo llegaron a dudar que había un Dios detrás de todo? Bueno, vamos adelante en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas no le dan gracias a Dios por todas las cosas hechas, no conocen la rectitud de este Dios moral. Y dice la Escritura que entonces se envanecen en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y aquí no tenemos que perder de vista este adjetivo de Dios. Es el Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es la idolatría de los pueblos antiguos, pero es exactamente la misma idolatría de nuestra época en este tiempo presente. Todos nosotros decimos que creemos en Dios, pero quizá muchos de nosotros hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible. Noten dónde está la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en que creó los cielos y la tierra, aunque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Muchas otras culturas dicen que sus dioses crearon también todas las cosas. Pero repito, no hay ningún dios en ninguna cultura que sea tremendamente moral y recto. En una palabra, que sea incorruptible. Todos los demás dioses siempre se corrompieron y hasta la fecha se siguen corrompiendo. Pero la gloria del Dios de la Biblia, del Dios que se reveló al pueblo de Israel, es su incorruptibilidad. Es decir, que es incorruptible. No hay manera en la que tú le puedas hacer cambiar de opinión. Él dice las cosas y suceden. La Escritura nos dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y entonces vio Dios que la luz era buena. No hay nadie, absolutamente nadie que se resista a las palabras de Dios. Y cuando Dios dice las cosas suceden. Es incorruptible. No hay quien lo haga volver atrás o cambiar de decisión. Él es incorruptible. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que la respuesta de Dios para la civilización antigua, presente, que no le dio gracias y que no se acercó a la incorruptibilidad de Dios, la respuesta pensaríamos que Dios le está rogando a la gente, o que Dios estuvo suplicándole a las civilizaciones, hey, por favor, los amo, los quiero mucho, vuelvan a mí. No, la respuesta que Dios le dio a estas personas fue, Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia viene de una palabra griega llamada akadarsia. En una palabra es suciedad. Así que Dios los entregó a la suciedad. Dios no les rogó. Además dice que los entregó a la suciedad en las concupiscencias de sus corazones. Y la palabra concupiscencia es codiciar lo prohibido. Así que Dios los entregó a codiciar lo que es prohibido dentro de ellos en su corazón, lo que son dilogismos, pensamientos internos. Todos nosotros desde que nacemos tenemos deseos hacia lo que es prohibido. Y si no, sencillamente prendan la televisión y vean todos esos programas de chismes y tienen gran rating. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiene deseos a saber lo que es prohibido. ¿Por qué los periódicos hoy en día tienen tanta pornografía, inmoralidad y todo este tipo de cosas? ¿Y por qué venden tanto? Porque la gente tiene deseo hacia lo prohibido. Así que Dios, en lugar de ponerles un límite, los entregó hacia lo que es prohibido. Esa es la respuesta para la gente que no desea un Dios moral, sino que quieren un Dios que es corruptible, un Dios que yo puedo manipular a mi antojo. La respuesta del Dios de la Biblia es te entrego. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y cuando habla de pasiones, habla de sufrimiento. ¿Alguna vez te has arrepentido de tener algo que ya no quieres? Alguna vez yo les contaba a algunas personas, hace como 15 años salió un dispositivo, era de los primeros juguetes tecnológicos de la antigüedad hablo yo, no de la antigüedad, de hace unos 15 años. Todavía no existían los juguetes tecnológicos, los gadgets, todavía los niños en esta época navideña no pedían un celular, todavía jugaban con su hornito de microondas y cosas por el estilo.
pero por primera vez salía un gadget, que era el Tamagotchi. Y entonces, algunos niños, quizá como yo, les pasó lo mismo, querían el Tamagotchi, pero cuando el Tamagotchi te pedía de comer y te pedía que lo limpiaras y tenías que estarlo cuidando, ahora sufrías. ¿Por qué sufrías? Porque ya no quiero esto. Así que es ese tipo de pasiones vergonzosas. Tú quieres algo y todo el tiempo lo quieres, hasta que lo tienes, sufres. Así que Dios te entrega este tipo de pasiones que una vez que lo tienes, realmente no son una bendición para tu vida, sino que al contrario, ahora estás esclavizado, estás atado a este tipo de cosas y ahora sufres. Dios no se limita, no solamente te entrega tus concupiscencias, a tus pasiones prohibidas, sino que ahora te entrega el sufrimiento de lo que tú tanto estabas deseando, que Dios no te lo daba y que tú tanto lo exigiste. Ahora lo tienes, pero ahora sufres. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a partir de aquí viene una lista que describe a las personas que Dios ha entregado. Esto es muy interesante, porque pensaríamos que Dios le está rogando a la gente en esta tierra. Por ahí hay muchas personas que andan por la calle diciendo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero nunca le dicen a la gente por qué es que Dios les ha amado en la cruz. Jamás. Pero si supiéramos lo que Pablo sabe ahorita, sí podemos notar esto. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que voy a ir a Roma, quiero ir a Roma para poderles enseñar el Evangelio. En lo que llego les he escrito algo. Y lo primero que él está describiendo no es el amor de Dios, sino lo primero que él está describiendo es la situación de la gente pagana en la presencia de Dios. Y la situación de las personas es que están entregados por Dios a hacer cosas que no convienen. Versículo 28 otra vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas no convienen? Versículo 29, estando atestados. La palabra atestado es como cuando tú tienes un vaso con agua y le estás llenando agua, hasta que sigue llenándose el vaso de agua y se comienza, ¡pum!, a saturar. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí nosotros tenemos una realidad que debemos de entender, porque está describiendo a nuestra sociedad. ¿Por qué describe a nuestra sociedad? ¿Por qué Dios acaba de describir a nuestra sociedad? Pero no solamente a nuestra sociedad, a cada uno de nosotros que formamos parte de esta sociedad. ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos una relación personal con Dios? Pero lo que es más interesante en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, sino que también se están complaciendo con los que las practican. Si nosotros nos viéramos claramente como Dios nos está viendo, según lo que el texto acaba de describir, Dios no está entre nosotros bendiciéndonos. Porque si Dios estuviera entre nosotros bendiciéndonos, ¿por qué hay tantas de estas cosas? ¿Por qué hay tantos inventores de males? Y en un ejemplo muy sencillo, vean la sociedad en la que estamos viviendo. Hace 30 años los jóvenes aún respetaban a sus padres. Y si no los respetaban, sencillamente los padres sabían cómo hacer respetar a sus hijos. Pero estamos viviendo en una generación, en una época donde el hijo tiene más derechos aún que el mismo padre. Y salía Coque Bullis diciendo, al niño no se le pega. Ahora hay derechos de los niños, pero los niños no saben que tienen completamente un derecho. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Porque ellos no consideran los principios de Dios, y la gente que no considera los principios de Dios se envanece en sus propios pensamientos, tiene mejores ideas de cómo llevar a cabo el sistema de Dios. ¡Hey! Razonemos. Dios es el creador de todo.
Y nosotros vivimos dentro de la creación de Dios. Y al vivir dentro de la creación de Dios, vivimos bajo las leyes de Dios. Pero somos el único grupo de toda la creación de Dios que se atreve a levantar el puño, la voz, las marchas en contra de Dios para decirle: la manera en la que tú diseñaste la vida no es la mejor manera de guiarlo. Nosotros tenemos mejores maneras de guiar nuestras vidas. Así que Dios dice: ok, el alma que pecare esa morirá. Tú dices que tienes una libertad, ok. Tú dices que tienes una voluntad, ok. Hay gente que dice que tiene libre albedrío, ok. Pero fíjense algo importante: vas a morir. Y el día que tú mueras, ya no vas a tener tu voluntad, ni tu libre albedrío, ni tu casa, ni tu carro, ni tus decisiones, ni tu psicología. Eso quizá lo puedas poner en práctica aquí en la tierra. Quizá lo puedas poner en práctica aquí en la tierra. Pero cuando tú vayas al cielo, el cielo es de Dios. Y siempre han sido las reglas de Dios. Y si tú llegas a morir, vas a poderte enfrentar delante de un Dios que tiene un juicio que es justo. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Quién determina la muerte para quienes practican estas cosas? No es el ser humano. Quien determina la muerte es Dios. Porque está diciendo el texto: habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quién es el que juzga? Entre nosotros es lógico. A veces nos decimos: hey, tú eres un mentiroso, no mientas. ¿Y tú qué haces? Mientes de la misma manera. Decimos: lo que estás haciendo está mal. Pero como el Señor Jesucristo nos lo enseñó, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos muy fáciles y muy rápidos para señalar los pecados de otras personas, pero nosotros no nos atrevemos a juzgarnos a nosotros mismos. Aquí hay algo muy interesante: quien nos va a juzgar va a ser Dios. Y el día que moramos dice que es el juicio de Dios, capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nota que dice, en lo que juzgas a otro, no dice te juzgas a ti mismo. Usa la palabra condenar. Tú crees que juzgas a otro, pero realmente te estás condenando a ti mismo al estar juzgando a otra persona. No te estás juzgando a ti, te estás condenando. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál es el parámetro en el que Dios juzga a los pecadores? No es según las leyes humanas, sino según la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su incorruptibilidad, su moral completamente recta y perfecta. Es decir, que Dios es verdad, por eso odia la mentira. Y la más mínima mentira, la más diminuta mentira, entonces es una ofensa en contra de un Dios que desde la antigüedad y por los siglos de los siglos ha sido verdadero. De tal forma que si tu corazón llega a codiciar a alguna mujer, algún hombre, llegas a desear, tú ya estás pecando en contra de un Dios que jamás ha codiciado y jamás ha tenido un arranque de lujuria. Él es santo, completamente puro, y en base a la pureza, a la verdad, a la santidad, Dios ha creado todas las cosas. Dios es amor y todo lo que Él hace siempre es bueno. Cuando Él creó la creación, todo es bueno y vio Dios que esto era bueno. Así que todo es una hoja blanca, pura, y nosotros somos rayones en esa hoja que es completamente blanca. Así que Dios va a juzgar según verdad. Versículo 3. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás el juicio de Dios? Ahí está en la escuela ese niño que va corriendo con el maestro y le dice: maestro, fulanito de tal estaba hablando. Y entonces el niño cree que porque fue con el chisme con el maestro o la maestra, entonces ya está librado de la culpa. Y el maestro le dice: ¿y tú no estabas hablando? Cree que porque fue primero a avisarle a los demás, ya está libre de juicio. Pero si el maestro fuera justo o la maestra fuera justa, también le daría un castigo a ese niño por estar hablando. Porque es así, eso es correcto. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Benignidad es bondad. Traduzcamos:
o menosprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y su larga paciencia, eso es longanimidad, y su larga paciencia, ignorando que su bondad te guía a que te arrepientas. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí lo que Pablo está haciendo es que él está juzgando. Hasta aquí lo que Pablo está haciendo, no les está hablando del amor de Dios. ¿Saben por qué Pablo no se avergüenza? Porque él tiene algo. Él tiene unos lentes con los que él puede ver claramente. Esos lentes se llama el Evangelio. Puede ver claramente cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Y Dios nos está viendo a cada uno de nosotros como gente injusta. Gente con un corazón duro. Dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cómo es que atesoras eso? Mira, si tú te vas a trabajar, tú estás trabajando de 6, 8, 9, 10 horas quizá, y tú ya estás atesorando para ti algún sueldo. Y estás esperando que al final de la semana, de la catorcena, de la quincena, te paguen. Y cada día tú fuiste a trabajar, llegaste a tu horario, saliste de tu horario y estuviste practicando en tu trabajo por lo que te pagaban. Al final hay una paga. Así que nosotros en esta vida estamos trabajando, pero la Escritura nos está diciendo que estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, que estás en esta tierra para trabajar delante de Dios. Y todo lo que tú haces, dice, los que practican tales cosas son dignos de un juicio, son dignos de muerte. Cada día que te levantas, desde la mañana hasta la noche que te vas a dormir, no estás consciente que estás trabajando y estás atesorando ira. Es algo ilógico que en esta vida solamente estés atesorando para ti ira de Dios para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí quiero que entendamos una parte muy importante, porque Pablo divide a la humanidad en dos grandes grupos. El primer grupo son los gentiles, los que no conocen la ley de Dios, por lo tanto le están echando ganas. Ellos no saben que Dios es santo y que la más mínima mentira es un insulto contra Dios. Son gentiles. Nunca han leído la Biblia, no saben la manera correcta de acercarse a Dios, no lo saben. Así que la Escritura nos dice que hay un juicio para este grupo de personas. Pero en segundo lugar, Pablo va a hablar de los judíos, capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Hasta aquí ahora tenemos a los judíos. Los que saben los mandamientos, los que leen la Biblia, los que no solamente leen la Biblia, tienen un templo donde Dios descendía en su gloria. Los judíos saben cómo acercarse a Dios. Y dice el texto, que conocen su voluntad e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir? Es el otro grupo de gente que sabe la ley, que aparentemente sabe la Biblia. Pero ¿sabes por qué hoy en día odian a los cristianos tantas personas? Porque los cristianos se supone que saben la ley, se supone que leen la Biblia, pero los ves robando, los ves mintiendo, los ves engañando. Y por causa de ellos, y el texto habla de los judíos, los gentiles, los que no conocen la ley, dicen, para vivir como tú vives, yo no quiero entonces aprender la ley. Entonces hasta aquí Pablo está hablando de dos grupos, los gentiles y los judíos en segundo lugar. Dios está hablando de una manera. Noten lo que estaba diciendo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio de Dios? Lo único que se revela en el Evangelio de Dios es la justicia de Dios. Por un lado tenemos a los gentiles que no conocen la ley. Por otro lado tenemos a los judíos que conocen la ley. Pero los judíos violan la ley de Dios. Y los gentiles también violan la ley de Dios. Entonces los gentiles se convierten a los judíos y dicen, ahora yo quiero aprender los caminos de Dios para entonces cumplir. Apliquemos esto a nuestra vida cotidiana. Hay algunas personas que dicen, ya no quiero ser malo. Voy a ir a la iglesia para aprender la palabra de Dios y para estar bien con Dios, para estar a cuentas con Dios. Pero saben, están haciendo exactamente lo mismo que un gentil que no tenía ley, se volvía judío, a eso se llamaba judaizar, y ahora como judío vivía haciendo obras. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo divide a la humanidad en dos grupos, gentiles o judíos. No importa si tú eres no judío, no importa si tú eres judío, tú estás bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Un áspide es una víbora venenosa, una serpiente venenosa. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta aquí vuelve a describir a la humanidad. ¿Notaron el versículo 9? A gentiles que todos están bajo pecado, absolutamente todos en esta tierra están bajo pecado. Así que Pablo por eso dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a alguien que está bajo la maldición del pecado. Y la maldición del pecado es precisamente eso. ¿Por qué siempre entras en pleito? ¿Por qué desobedeces a tus padres? ¿Por qué no puedes amar a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué tienes pleitos, celos, iras, contiendas? Hasta donde yo supe, no se siente bonito estar celando. No se siente bonito estar yéndote a la cama con tanta frustración. ¿Por qué la humanidad vive así? No es solamente porque se porta mal. No es pórtate bien y se acabó y te va a ir bien. No, sino es porque hay una maldición y es la maldición del pecado. Así que la Escritura dice que todos están bajo el juicio de Dios por causa de que todos están malditos por causa del pecado. Y quizás se oye muy fuerte, pero Pablo está seguro que su evangelio tiene el poder. Aquella persona que crea en el evangelio tiene el poder de ser salvo. Ser arrancado de esta masa de pecaminosidad, ser sacado de esta burbuja de tinieblas, ser arrancado, ser arrebatado con poder. El mensaje que Pablo tiene el poder de salvar un alma del pecado, de la ira de Dios, del juicio de Dios. Tiene el poder de darte la seguridad que el día que tú mueras, Dios no tiene nada en contra de ti. Tiene el poder de transformar un corazón, y aunque sigas viviendo aquí en esta esfera de maldad, Dios te va a guardar, te va a preservar. Esto es algo bien bonito y bien interesante, porque en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que somos personas gentiles, que no somos judíos y no conocemos cómo acercarnos a Dios verdaderamente.
Hasta aquí estamos condenados. Ya la Escritura nos lo acaba de señalar. Estamos condenados. Yo no soy judío. No me dejo crecer la barba. Yo no tengo mis rollitos en la cabeza. No traigo mi cupa. Yo no oro en dirección hacia Jerusalén. Yo no conozco las fiestas judías. Yo no sé dónde está el templo. Yo no conozco las tradiciones judías. Y los judíos son el único pueblo a quien Dios les habló. Entonces, ¿cómo le hago para acercarme a Dios? Mucha gente se convierte al judaísmo. No. Noten esto, lo acaba de decir, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿Quiénes conocían la ley? Solamente los judíos, los gentiles no la conocen. Quizá muchos de ustedes ahora conocen la ley. Si algunos vienen de un trasfondo católico romano, hicieron su primera comunión, les enseñaron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios. De cualquier forma, la gente quiere aprender los mandamientos de Dios para estar bien con Dios. Pero el texto nos está diciendo que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Repito. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién él? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? La ley no sirve para llevarte al cielo. El que tú cumplas los 10 mandamientos, los 613 mandamientos de los primeros 5 libros de la Biblia, no te van a llevar al cielo. Si tú eres un pagano, un gentil, alguien que nunca ha leído la Biblia y no conoces la Biblia, al leer este pasaje sabes que estás condenado a un juicio de Dios. Pero hay una esperanza. Si tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a conocer la ley, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente por medio de la ley de Dios tú puedes saber en qué has pecado. Mucha gente dice, soy pecador, Dios perdóname. Y yo le pregunto, ¿y en qué has pecado contra Dios? Pues en muchas cosas. No sabes en qué has pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces comenzamos. Dios dice que no dirás falso testimonio. No mentirás. ¿Has mentido? Entonces si has mentido, Dios es verdad. Tú eres un mentiroso. Tú formas parte de la rebelión de los mentirosos que levantan el puño en contra de Dios y le dicen a Dios, hablar verdad no sirve. Y estás en guerra contra Dios. Así que un pecador es como formar parte de las FARC allá en Centroamérica, de la guerrilla. Tú y yo, al ser pecadores, nos hemos vuelto de un bando de guerrilleros en contra de la autoridad y la justicia de este Dios que es bueno y que es amor. Y nos hemos vuelto enemigos de Dios. Si tú no sabes cómo eres enemigo de Dios, entonces la ley te va a enseñar cómo es que te has vuelto un enemigo de Dios. Pero la ley no te va a llevar al cielo. Y quiero que quede claro esta parte, porque la ley no puede llevar a nadie al cielo. Jamás puede llevar al cielo a nadie el que tú cumplas los mandamientos. El que tú intentes portarte bien, el que tú intentes no mentir, el que tú intentes no robar, el que tú dejes de adulterar, el que tú dejes de blasfemar el nombre de Dios, no te va a llevar al cielo. Lo único que hace es darte cuenta quién eres. Es que ya no voy a codiciar. Entonces, oye, una pregunta. Tú dices que ya no vas a codiciar. ¿Cómo se le dice a los que codician? Son codiciosos. Entonces, si tú me dices que ya no quieres codiciar, me estás diciendo que eres un codicioso. Es que ya no quiero mentir. Oye, me estás diciendo que ya no quieres mentir. Solo un mentiroso miente, así que te estás reconociendo como un mentiroso. Y cuando tú dices, Dios, yo ya no quiero robar, yo ya no quiero adulterar, yo ya no quiero blasfemar, tú te estás diciendo lo que eres. Eres un blasfemo, eres un ladrón, eres un adúltero. Es grave, porque la ley solamente te alumbra lo que eres, no lo que te va a llevar al cielo. Así que ya estás en la condición, y volvemos a Romanos 1, porque ahí dice que Dios los entregó. Pero hay buenas noticias en el versículo 21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, en el griego original es, pero ahora sin la ley.
sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Volvemos al mismo punto de manifestación. Ahora brilla, ahora se deja ver. No es que no se veía, es que ya vino la justicia de Dios aquí a la tierra. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por un lado, las personas están intentando cumplir la ley de Dios para que sean justos, para que cuando se mueran le digan a Dios: yo cumplí, yo soy una buena persona, yo me porté bien, yo soy justo. Por un lado, tanto gentiles como judíos intentan cumplir la ley de Dios, para que cuando se mueran tengan la seguridad. Y cualquier religión comenzó entonces a inventar cómo puedes irte al cielo. Pero, repito, esta justicia es la justicia de los hombres. ¿Ustedes creen que Dios tiene que cumplir el mandamiento de no mentirás? Por supuesto que no, porque Él no miente. Así que entonces la justicia, quien cumpla con ese mandamiento de no mentir, no robar, no adulterar, no tomar el nombre de Dios en vano, esa es justicia de hombres. Solo los hombres pueden cumplir esa justicia, no Dios. Así que la justicia de los hombres viene como resultado de cumplir los mandamientos. Y entonces vemos a personas que se pavonean por allí en las religiones diciendo: yo he cumplido con estos mandamientos. Y las personas, wow, los admiran, los canonizan, los beatifican, los santifican. Miren lo que bueno fue, miren cómo se portó bien, cómo hacía milagros. Pero ¿sabes? Ni siquiera esas personas han llegado a cumplir la justicia de Dios. No la han cumplido, porque dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y repito, la palabra destituido significa está corto, está bajo, no le alcanza. Pero no le alcanza ¿qué? Y aquí es donde entendemos. Romanos 1:17, Pablo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Repito, en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela solamente por fe. La justicia del hombre se revela cumpliendo los mandamientos. Y lo que el ser humano está buscando es ser hallado inocente, justo delante de Dios. Hacer buenas obras para ganarse el cielo, para que cuando yo me muera vaya al cielo. Pero entiendan claramente esto, por favor. La ley solamente te muestra que eres pecador. Y no puedes ir jamás al cielo por tus buenas obras. Lo repito una vez más. No puedes ir al cielo cumpliendo tus buenas obras, porque tus obras están destituidas, están cortas de la justicia de Dios. Dios es incorruptible. Y si tú quieres ir al cielo, tú tienes que estar a la altura de Dios, de la justicia de Dios, jamás haber pecado. Pero todos pecaron y están cortos de la justicia de Dios. Y si tú mueres así, estando corto de la justicia de Dios, tú vas a ser presentado en el justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno conforme a sus obras. Hay un infierno esperando. Hay una justicia de Dios esperando por nosotros. En el versículo 21, dice Pablo, y esto es lo que a Pablo no le avergüenza, esto es lo que lo llena de alegría. Pero ahora, sin la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Saben lo que es testificar? Cuando una persona está recluida, llaman a los testigos y los hacen jurar por la verdad. ¿Jura usted decir la verdad? Y entonces la persona viene delante del juez, jura decir la verdad y comienza a decir lo que vio, lo que sabe. Eso es testificar. La justicia de Dios es testificada por la ley de Dios y por los profetas. La ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios. Verso 22.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Repito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El ser humano está corto de justicia. Necesita que Dios le dé justicia. Así que la ley y los profetas solamente testifican la ley de Dios. Perdón, la ley de Dios y los profetas testifican la justicia de Dios. Lo que tú necesitas es justicia. Justicia de Dios. Como una persona que tiene deuda, lo que necesita, ¿qué es para pagar su deuda? Necesita dinero, efectivo. Así que lo que tú necesitas para estar a cuentas con Dios se llama justicia. ¿De dónde vas a sacar justicia? ¿De la policía? ¿De dónde vas a sacar justicia? ¿De tu mejor amigo? Si él también, oye, préstame justicia. Pues no traigo, préstame tú. Oye, voy a un banco a pedir justicia porque voy a morir y necesito justicia para ser hallado justo delante de Dios. Voy a morir, necesito justicia. ¿A quién le vas a pedir justicia prestada? ¿Quién tiene la suficiente justicia que no se quede corto de Dios y satisfaga la justicia de Dios? Solamente una persona. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora me voy a saltar al versículo 24. Siendo justificados. ¿Qué es justificado? Justificado es ser declarado justo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. El versículo 24 es para todos aquellos que han querido ganarse el cielo. Muchos de ustedes han llegado a decirme, es que yo quiero estar bien con Dios, yo ya quiero portarme bien, ya quiero cambiar. Son varios de ustedes los que los he escuchado decirme eso. Hay algunos de ustedes que dicen, es que no siento ser salvo. Es que no me siento perdonado. Son obras. Siguen siendo obras. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy, tú puedes ser declarado justo por Dios de una manera gratuita solamente por la gracia de Dios. La palabra redención es rescate. Por el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo y que construyera un arca. Era un rectángulo, una caja, que es un arca. Todavía en Hollywood sacaron una película de Indiana Jones en busca del arca perdida, porque nadie sabe dónde quedó el arca del pacto de Dios. Pues en esa arca había una tapa que no se llamaba tapa, habían dos ángeles encima, se llamaba propiciatorio. Solamente en ese propiciatorio, una vez al año aparecía una pequeña nubecita debajo de los dos ángeles de los querubines. Era la presencia del Dios allí, debajo de estos querubines. Y solamente si Dios perdonaba a su pueblo, aparecía esa pequeña nubecita, que es la Shekinah, la gloria de Dios en la tierra. Pero si no hacían el ritual como debían de hacerlo, no aparecía la nube y Dios no perdonaba a su pueblo. Solamente esa tapa se llamaba propiciatorio. Así que Dios está diciendo que puso a Jesucristo no como propiciatorio, sino como propiciación. Dios no volvió a poner una tapa con ángeles para perdonar a las personas. El propiciatorio era el lugar donde Dios perdonaba a las personas. Dios no puso un objeto para perdonar a las personas. Dios puso a una persona en la cual Dios puede perdonar a las personas. Una persona. Esa persona es Jesucristo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él sea el justo. El ser humano quiere competir con Dios. El ser humano quiere decirle, Dios, yo soy justo, yo soy bueno, me porté bien, me gané el cielo. Esa es la justicia del ser humano.
Quiere morir y decirle a Dios, me porté bien. No, bueno, no fui tan malo. Ve al de aquel. El de aquel se portó muy mal, pero yo soy mejor, soy más justo que él. Pero la justicia de Dios es tan alta, es tan perfecta, que el ser humano está intentando acercarse a Dios. Pero por cuanto todos pecaron y están cortos de la gloria, que es la justicia de Dios, la incorruptibilidad de Dios, todos nos corrompimos. Pero entonces Dios nos ve a nosotros compitiendo, intentando ganarnos el cielo. ¿Saben lo que hace? Él escribe la Biblia, y en la ley de Moisés y en los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una persona que vendría. El libro de Génesis, peca Adán, peca Eva, son expulsados del jardín del Edén, y Dios le da una promesa a la mujer, le da una promesa al hombre. Tú herirás en el calcañar, en el tobillo. La serpiente te va a herir a ti en el tobillo, pero tú le herirás en la cabeza. ¿De quién estaba hablando? La mujer dice, y de su simiente, la simiente de la mujer, vendrá aquella persona que va a herir a la serpiente en su cabeza. ¿Cuándo una mujer ha concebido sin el cromosoma del varón? La simiente. La mujer no tiene semilla, la mujer no tiene simiente. Quien tiene la simiente es el varón, la semilla la porta el varón. Y si no la porta el varón, entonces no queda embarazada la mujer. Y la promesa, Dios le estaba diciendo, la mujer concebirá de su simiente. Está hablando del Mesías. Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, así que no hubo un varón que tocara a la mujer. Pero la mujer dio a luz a aquella persona que hirió en la cabeza a la serpiente. Jesucristo. Toda la ley en el Antiguo Testamento nos habla de un Mesías que iba a venir a salvarnos porque estamos cortos de justicia. No podemos llegar al cielo por nuestras propias obras ni cumpliendo la ley. Iba a venir un Salvador. Ahí vemos a Eva comiendo el fruto. Vemos a Adán. Adán pudo haber gritado, Dios, Eva comió el fruto. ¿Saben lo que hace Adán? Come del mismo fruto, al igual que Jesucristo tomó nuestro pecado y fue desechado por Dios. Como nosotros éramos desechados, Jesucristo también en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lo desechó, porque Él comió lo que nosotros comimos, pecado. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él nunca pecó, cargó con nuestro pecado. En el profeta Isaías, ahora en el capítulo 7, podemos ir al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Vamos a ver ahora a los profetas. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Dios da una señal profética y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios iba a venir a la tierra para estar con nosotros. Y esto iba a ser de una virgen. En el capítulo 9, en el versículo 6, otra profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Verso 6, un niño nos es nacido. Aquel que iba a venir, iba a llenar la justicia de Dios. Un poco antes de que termine el Antiguo Testamento, casi atrás de Malaquías, está Zacarías. Inmediatamente atrás de Malaquías está Zacarías. En el capítulo 3, en el versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra
en un día. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo les dije que había una burbuja de maldición. El pecado nos somete a todos. Pero en un día se quitó el pecado de la tierra. En un día. ¿Cuándo fue? Fue aquella vez que Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo no hizo posible la salvación. Jesucristo salvó en la cruz a aquellos que creen en Él. Los salvó. Los salvó de la ira de Dios. Los salvó de la maldición del pecado. Los salvó del infierno. Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años se llevó el pecado de la tierra en un día. Así que entonces, la justicia de Dios no es tu justicia. Dios dio la ley para que te des cuenta quién eres. Eres un pecador, eres un enemigo de Dios. Pero Él muestra su justicia en Jesucristo, quien jamás pecó, jamás violó un mandamiento, pero Él no está destituido de la gloria de Dios. Él no se queda corto de la justicia que Dios demanda. Él llena completamente la justicia de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 3, por favor. Así que el ser humano intenta competir con Dios. Yo voy a ganarme el cielo. Voy a leer a partir del versículo 22. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay una justicia. Tú estás falto de justicia. Tú estás corto de justicia. Y si tú mueres en tus pecados, tú vas a ser juzgado con justicia. Necesitas llenar la justicia de Dios. ¿Dónde está la justicia que tú necesitas? En Jesucristo. ¿Cómo obtienes esa justicia que necesitas? Repito el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿No te sientes perdonado? Es porque tú estás compitiendo con Dios por la justicia. ¿No te sientes justificado por Dios? Es porque sigues compitiendo. Jesús no murió ayer. Hace poco más de 2000 años, Jesucristo fue levantado en el madero. Y ahí Dios derramó toda su ira. Pero ahí Él cumplió la justicia de Dios. Esto no se recibe por emociones. Esto no se recibe porque tú lo sientas. ¿Tú sientes lo que hiciste ayer? ¿Tú sientes lo que la otra persona sintió ayer? Es imposible. Es imposible. Mucho menos vas a sentir lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Así que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, no por obras. No es que te sientas perdonado, no es que te sientas amado, no es que te sientas justificado. La justicia de Dios se manifestó hace 2000 años. Y Dios lo hizo gratuitamente. Él dejó el cielo, vino a la tierra y fue levantado en el madero. Fue aplastado por la ira de Dios. Fue bajado de la cruz, fue sepultado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Para que todo aquel que crea sea perdonado y tenga vida eterna. No tienes que sentirlo. Solamente debes de recibirlo. Hay gente que dice, acéptalo. Lo aceptas es con tu cabeza intelectualmente. Lo recibes es con todo tu corazón. Así que tus pecados son perdonados no porque tú cumplas la ley. Tus pecados fueron perdonados hace 2000 años en la cruz del Calvario. Se acabó. Jesucristo está vivo. Él está vivo y por eso tú puedes ser perdonado. Es lo que Pablo ha estado intentando decirles y no me avergüenzo de este evangelio porque tiene el poder de Dios para salvar. Para salvar a todo aquel que cree, dice la Escritura. Verso 22.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, y estamos cortos de la gloria de Dios. Podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La única manera en la que tú puedes ser perdonado es confiando en Jesucristo. Porque Dios lo hizo, dice el verso 25 a la mitad, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué Dios no te destruyó antes? ¿Por qué Dios no te destruyó antes? La respuesta es porque Jesucristo iba a pagar por tus pecados. Los judíos estaban esperando al Mesías. Algunos creyeron, no todos creyeron. Los gentiles no conocían las profecías del Mesías, pero ahora las conocen y creen en Jesucristo. ¿Y nosotros qué? ¿Esperamos al Mesías? Claro, la segunda venida. ¿Pero quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado? Deja de competir contra la justicia de Dios. Mira hace 2000 años y recibe por fe lo que sucedió hace 2000 años. Y entonces vas a ser justificado. ¿Qué es justificado? Justificado es declararte justo. Ahí está el religioso con su religión, portándose bien, haciendo muchas obras, dando mucho dinero, queriendo ganarse el cielo, pero se va a dormir en la noche y no tiene la seguridad de que ya fue perdonado. No tiene la seguridad de que Dios le ama. ¿Sabes? Leamos ahora el versículo 27 de Romanos 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? La de las buenas obras. ¿Dónde queda eso de, yo me porto bien, yo di dinero, es que yo he hecho esto? ¿Dónde queda esa jactancia? No tiene valor, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Alguna vez Dios me ha dado la oportunidad de platicar con algún religioso? Y me dice, ¿y tú ya hiciste tu primera comunión? ¿Tú ya hiciste esto, esto y esto? Y yo le digo, no. Y me responde, entonces, ¿cómo vas a ir al cielo? Y le digo, por Jesús. Hablo con un testigo de Jehová y me dice, es que sí, es por fe, pero también hay que hacer obras. Y le digo, no, ninguna obra. Yo podría quedarme acostado todo el día en mi cama a dormir e iría al cielo. Y el testigo no lo puede entender porque toca puertas desde la mañana. Y él está confiando en sus obras. Y tú puedes hablar con este testigo y te va a decir, pregúntale, oiga, y después de todo lo que está haciendo, ¿tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera? No, solo Jehová Dios sabe. Solo Él sabe. Nadie está seguro. Y yo le digo, no, yo tengo la seguridad de que voy al cielo, sin salir a tocar puertas, sin dar dinero, sin portarme aparentemente bien, porque sigo pecando, pero no voluntariamente, no practico el pecado. Yo fui perdonado. No, así de sencillo. No, no fue tan sencillo. Jesús recibió mi ira, la ira que me correspondía a mí. Jesús fue destrozado en la cruz del Calvario, no fue sencillo. Jesús fue molido por mis pecados. Jesús fue destrozado por completo. El Padre lo abandonó y derramó su ira. No fue sencillo. Pero el hecho de que no haya sido sencillo no quiere decir que no sucedió. Sucedió. Así que yo no puedo competir con esa justicia. Yo no puedo competir con decirle, Dios, aquí atraviésame las manos. No puedo hacer eso. Lo único que puedo hacer es darle las gracias. Dejar mi pecado. Venir a Él y decirle, perdóname. Pero ¿saben? Dice el versículo 28, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es justificado, es declarado justo sin las obras de la ley. Sin que tú estés, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a robar, ya no voy a robar. Tú puedes ser declarado justo solamente por la fe en Jesucristo. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles. O sea, es que si tú nunca has leído la Biblia, si tú no conoces cómo acercarte a Dios, también este Dios es tu Dios. Y también pagó por ti aún antes de que tú supieras que tenías un problema con Dios. Verso 30, porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que eran los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué Pablo dice que en el Evangelio de Dios se revela la justicia? Es muy sencillo. Porque el Evangelio te habla de Jesucristo. Tú no puedes estar compitiendo con Dios, porque estás destituido, estás corto de lo que Él demanda. Y no te alcanza, y en esta tierra nunca vas a encontrar quien te dé justicia para que el día que mueras tengas la seguridad. Los antiguos griegos tenían la creencia que una persona al morir tenía que cruzar un río. Y había un hombre en una barca al que le tenías que pagar una moneda para que te cruzara el río. Así que cuando los griegos morían, les ponían 2 monedas en los ojos. No se llevaban nada. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué de especial tenían las monedas? Porque no se llevaban sus riquezas, pero sí se podían llevar las monedas para pagarle al de la barca. No, no te puedes llevar nada, no te vas a llevar nada. Tu vida moral es inmoral. La mayor rectitud que tú pudieras alcanzar en esta tierra, lo mejor que te pudieras portar, está corto de lo que Dios demanda, porque es un Dios incorruptible. Pero la única persona que sí satisface la justicia y las demandas completas de Dios es Jesucristo. Así que Jesús muere en tu lugar y te reviste de Él. Dice después, en el capítulo 4, el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, a partir de Génesis capítulo 12, la Biblia nos narra la historia de Abraham, de quien va a descender todo el pueblo de Israel. Y Abraham es un pagano. Abraham tiene un linaje desde Adán. Y él es alguien que sigue este linaje. Sin embargo, Abraham tiene muchos dioses, muchos ídolos. Así que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Conforme va en el recorrido para ir a la tierra prometida y para obedecer a Dios, Dios le dice a Abraham, le da una promesa. Y como resultado de la promesa, Dios le dice a Abraham que se circuncide, que quite el prepucio. Y entonces los judíos hasta la fecha, por eso son los circuncidados o los circuncisos. ¿Por qué? En recuerdo del pacto que Dios hizo con Abraham aquella vez. Así que todos los judíos deben de circuncidarse, porque el circuncidarse guarda el pacto. Están viviendo por obras, porque la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Cree en aquel que te justifica. Solo Dios puede declararte justo. Y tú le dices a Dios, pero yo no soy tan bueno como para que me declares justo. Déjame, doy unas limosnitas. Déjame, me porto bien. Déjame, cambio. Déjame, le echo ganas. Y entonces vengo a ti y ya declárame justo. ¿En quién estás confiando? En tus obras. Estás confiando en tus obras. Pero no soy lo suficientemente bueno para que me perdones. Estás confiando en tus obras. Solamente ven a Él y reconoce: no soy justo, soy injusto, pero solamente tú puedes declararme justo. Ahora sé que no lo merezco, pero aunque no lo merezca, no cambia el hecho de que hace 2000 años tú enviaste a tu Hijo para morir en mi lugar. Recibo esto por fe, solamente por fe. Eso es creer. No lo mereces, ni lo merezco, porque no hay justo ni un uno. Pero no puedes cambiar la historia. No puedes cambiar el hecho de que Él murió, fue sepultado y resucitó. Así que es por fe, no por obras. En el versículo 6
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabías que es así de sencillo que hoy Dios te declare justo e inocente? Y el que hace obras dice: no, espérame. ¿Así de sencillo? Y repito, no fue así de sencillo. Costó la sangre de Cristo hace 2000 años. ¿Pero qué le puedo agregar? No le puedo agregar nada. No puedo volver el tiempo y estar ahí presente. Pero lo que sí puedo hacer, y en lo que Dios se complace, es creer. Y para creer, me arrepiento y creo. Versículo 8, ya lo leí. Habla de Abraham en el versículo 22, 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que ¿qué? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si yo me veo a mí, merezco el infierno. Pero si yo creo a Dios, que envió a su Hijo a morir por mis pecados, entonces estoy creyendo en la palabra de Dios, en la obra de Dios completamente. Y yo puedo entonces ser declarado justo por Dios, sin ninguna obra, absolutamente sin ninguna buena obra, solamente creyendo en aquel que me puede justificar. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay ira, ya no hay maldad, ya no hay nada que Dios tiene contra ti, porque has creído en que Él te ha justificado por lo que hizo Cristo en la cruz por tus pecados. Le estás creyendo a su palabra. Le estás creyendo a la palabra de un Dios que no miente, un Dios que es verdadero. Y si Él dice que te puede justificar solamente creyendo en Jesús, es porque es verdadero y no miente. ¿Por qué todavía hay gente que dice que cree en Jesús pero sigue echándole ganas? Sigue intentando cambiar, sigue intentando transformarse. ¡No! Todo fue hecho en un día hace 2000 años. Y solamente porque Él se presenta ante ti y te dice: quiero justificarte. ¿Quién le va a decir a Dios por qué haces eso? Pero Él es tan malo, Él no merece ser perdonado. Pero Dios dice: quiero perdonarlo. Y por Él envía a mi Hijo Jesucristo. ¿Quién le va a decir a Dios que no? Es imposible que alguien le diga a Dios no. Versículo 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hasta aquí Pablo está diciendo, quizá uno moriría por otra persona que es buena, pero yo morir por un narcotraficante, no moriría por un narco, moriría quizá por un familiar mío, sí, pero uno que se porte bien. Quizá moriría por alguien así. Pero noten ahora lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay otra verdad. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque este mensaje revela la justicia de Dios, no la del hombre.
Pablo dice, yo no voy a llegar contigo a decirte échale ganas, pórtate bien, haz esto, haz el otro. Pablo lo único que está diciendo es, voy a llegar, romanos. Quiero llegar para contarles lo glorioso, lo precioso, lo tierno, lo majestuoso, lo paciente, lo bondadoso que es Dios. En que siendo pecadores, y pecadores, cada uno tiene una concepción diferente de qué tanto ha pecado. Pero en Romanos 1, Pablo describió nuestra vida, lo que somos. Dios nos había entregado a estas cosas, lujurias, concupiscencias, siempre haciendo lo que nuestra carne nos pide, sin límite, sin tener a alguien que nos limitara, y por más que ya no quiero hacerlo, lo sigo haciendo. Estábamos entregados a la perdición, al juicio de Dios, al infierno. Y Pablo dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque tú eres pecador, quizá moriría uno por otro bueno, pero sabes, ante los ojos de Dios, tú no merecías que Cristo muriera por ti. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti. No ofreció dinero, no mandó a los ángeles, no usó influencias. Él personalmente dejó el cielo para cargar con toda la ira, con todo el castigo. El versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Si tú ya fuiste justificado, declarado justo por Dios, es porque la sangre fue derramada, y dice, seremos salvos de la ira. Entonces cuando el testigo toca la puerta y yo le digo, pero yo no tengo que hacer nada, todo fue hecho hace 2000 años y yo creo la palabra de Dios, que Dios me lo dijo en su palabra, yo creo que eso es el evangelio. Y el testigo insiste, pero usted debe de hacer algo. Yo le digo no, porque lo que yo intentara hacer solo sería ensuciar la cruz de Jesucristo. ¿Cuántas veces intento hacer lo bueno y termino haciendo lo malo? Y Romanos 7 lo va a explicar. No, soy tan torpe como esa persona que le dicen, agarra esto, no se te vaya a caer, volteo y ya la tiré. Soy tan torpe como eso. Así que si yo tuviera que cuidar mi salvación, ya lo hubiera perdido hace tiempo. Si yo tuviera que ganármela, no sabría cómo ganármela, aunque me la pusieran enfrente de la cara, no podría tomarla. Pero es Dios en su misericordia y en su bondad que me dice, a ti, por ti morí, por ti. Tú eres justo. Sin obras, sin ninguna obra de la ley, absolutamente ninguna obra. Y si yo era su enemigo y Él murió por mí y me amó, ¿cuánto más ahora que ya me dice que soy justo? Dice que soy salvo de su ira. Y yo le digo al hombre de la puerta, yo le puedo garantizar que si muriera ahorita, yo iría a la presencia de Dios y Él me estaría esperando con los brazos abiertos. No porque me haya portado bien, sino porque Él murió por mí. Y yo creo eso. Yo creo eso. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 2 veces usa la palabra salvo. Y la pregunta aquí para cada uno de nosotros, para terminar, es, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Cómo sabes si eres o no eres salvo? Tú ya recibiste por fe. Y solo por fe, sin ninguna obra, tú crees lo que Dios hizo por ti hace 2000 años. Lo recibes en tu corazón por fe, ahora confiésalo con tu boca. Dice en Romanos 10 que el que creyere con su corazón, vamos a Romanos 10 por favor. Toda la carta de Romanos, Pablo le está insistiendo a los romanos lo que es el evangelio. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es por obras.
no es según tu justicia. Sigue compitiendo con Dios y vas a seguir destituido, vas a seguir corto. Vas a seguir bajo esa maldición del pecado. Pero cree solamente, cree solamente. Recibe por fe lo que Dios dice en su palabra, y es el Dios que aborrece la mentira, el Dios que no miente. ¿Cómo te va a mentir en eso? No puede mentir, Dios no puede mentir. Y si Él dice que es solamente por fe, es solamente por fe. En lo que hace 2000 años sucedió en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó, dice, para tu justificación. Esto, hermanos, es duro para el orgullo. Porque el ser humano siempre quiere tener un beneficio. Siempre quiere tener parte de las buenas obras. No. Es completamente la obra de Dios y tú no puedes tener ninguna gloria en eso. Ríndete ante eso. Reconoce al fin que no puedo. Y entonces recibe por fe lo que Cristo hace 2000 años. Quizá no lo vas a sentir. Pero tú puedes decir, soy salvo porque creo lo que Él hizo por mí. Y hace 2000 años Él me declaró justo. Y yo vivo en la libertad de que soy justo, soy salvo. Soy salvo. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar un alma que cree en Él. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, esa justicia en donde Dios te declara justo, justo, inocente, sin cargo. Eso es por fe. Acéptenlo o rechácenlo. Vamos a orar. Bendito Señor, hoy hemos tomado porciones de tu palabra y es importante la salvación solamente por la fe en Jesucristo, sin obras. Varias veces repitió el texto, sin obras, sin las obras. No hay ninguna buena obra que, aunque nosotros conozcamos la Biblia y queramos cumplir los mandamientos, ninguna de esas obras nos va a ayudar al cielo. Al contrario, solamente nos volvemos gente religiosa que quiere cumplir con mandamientos y volvemos a estar en estas viejas obras. Pero tu gracia nos lleva a una libertad, tu justicia nos lleva a una libertad. ¿Cómo? Ya no tenemos que hacer nada, solamente es recibirlo por fe, así de sencillo. Padre Santo, llévanos al arrepentimiento, porque lo que sucedió en la cruz hace 2000 años no fue algo sencillo. Sudaste sangre, fuiste destrozado, molido, cumpliendo las profecías. Arrancaron tus barbas, fuiste coronado con espinas, fuiste burlado. No solamente te traicionó tu pueblo, te abandonó tu pueblo, sino que los gentiles se burlaban de ti, te escupían a la cara, fuiste abofeteado. Y aunque el mundo y las personas te abandonaron y fuiste rechazado, el cielo también te abandonó. El Padre también te abandonó, Señor Jesús. Fuiste abandonado por todos, porque fuiste despreciado hasta el final. Así que no fue fácil. La paga del pecado es muerte, y tú tenías que morir cargando nuestro infierno, nuestro juicio, para que hoy nosotros podamos así sencillamente recibir lo que tú hiciste por fe. Señor, ayuda a los corazones de las personas a que puedan creer y puedan arrepentirse. Llévalos de la mano contigo, para que ellos puedan saber que tú te ofreciste en un sacrificio. No ofreciste un animal, no ofreciste dinero, sino ofreciste tu carne, tus brazos, tus piernas. Pusiste tus espaldas. Señor, tú te ofreciste como un sacrificio para que hoy nosotros, así de sencillo, podamos recibir por fe la salvación. Te damos las gracias por esto. Y no hay manera, no hay palabras de cómo agradecértelo, de cómo alabarte. No hay manera. Pero Señor, aquí están nuestras vidas, tómalas. Tómalas, Padre Santo, y haz con ellas lo que bien te parezca, por cuanto tú nos compraste allí, nos rescataste. Y si éramos enemigos, tú te entregaste por amor. Cuánto más ahora que estamos reconciliados, no tienes buenas cosas para tus hijos amados.
Señor, sabemos que no lo merecemos, pero aún sería orgullo el rechazarlo. No dejes que nuestro orgullo rechace tu amor. Ayúdanos a creer y te rogamos por esto en Cristo Jesús. Oramos. Amén.